¿Qué tal? Buenas, Javi, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por casa? Todo bien, todo bien. Aquí en Madrid estamos todavía en la fase cero y con restricciones, pero bueno, llevándolo de la mejor manera. ¿Cómo se está dando el confinamiento? Te hemos visto por ahí en redes sociales bastante activo, con tus hijos, disfrutando. Sí, bueno, pues poco a poco intentando mentalizarnos y acostumbrarnos bueno, a esta nueva situación que estamos viendo todos. Muy bien. Pues nada, yo te quería empezar a abordar un poquito por tu carrera deportiva como futbolista. Sabemos que eres toledano, de Ujú. Talavera de la Reina, y Eso que es. empezaste en el Toledo. Entonces quería que me explicaras un poco, pues bueno, cómo fue, digamos, tu infancia, cómo empiezas en el Toledo, si empiezas ya en la cantera desde pequeñito, cómo es esa ascensión hasta el primer equipo, hasta llegar a segunda división. Pues bueno, yo realmente donde empiezo es en la cantera del Real Madrid. Ya con 15 años me voy a vivir a Madrid y Ujú. estoy ahí en la residencia que tenían para los jugadores que venían de fuera y fue después de la etapa de División de Honor donde voy al Toledo. El Real Madrid también hace una reestructuración de cantera donde desaparece la categoría sub-19. Pasamos al filial, prácticamente 50, 60 futbolistas, pues nos juntamos todos juvenil A, sub-19, los que ya estaban del año anterior en segunda división. Y bueno, y a partir de ahí pues hacen una plantilla para el filial en el que en principio tenía que ir cedido y bueno, al final sale la opción de ir en propiedad para el Toledo, que en ese momento estaba en segunda división A. Creo que era un paso importante para mí, que con 18 años podía tener la opción de jugar en esta categoría, que bueno, ya era un equipo del Toledo en aquel entonces que venía de jugar una promoción de ascenso contra el Valladolid Ujú. y era un equipo importante en segunda, por lo tanto fue difícil también para un chico tan joven en el que anteriormente jugar en segunda división era mucho más complicado de lo que es en la actualidad, pero bueno, me sirvió para madurar muchísimo y como aprendizaje para luego lo que fue toda mi carrera deportiva. Y sobre todo también para, bueno, para lo que dicen siempre de muchos canteranos de los grandes, que al final, si no te sale la suerte en el Barça o en el Madrid, hay vida más allá de esos equipos, ¿no? Sí, claro que sí. Luego te tienes que buscar la vida porque realmente los jugadores que llegan al primer equipo son muy pocos y tienes que estar muy mentalizado y preparado para seguir esforzándote y luchando para ir progresando en tu carrera deportiva porque no todos tienen la fortuna de poder dedicarse luego al fútbol como manera profesional porque la trayectoria realmente empieza a partir de esas categorías, ¿no? Cuando sales de la etapa de juvenil, Ujú. donde tienes que realmente demostrar que vales para el mundo profesional. Y entonces, en ese primer salto, digamos, al fútbol profesional en el Toledo, ¿qué recuerdos tienes de aquella etapa? Porque eres un equipo, como dices tú, que estabais en segunda, más o menos consolidados, incluso algún año no llegando a lo mejor a posiciones de ascenso, pero siempre estando alguna vez cerca, alguna vez luchando por la permanencia. Pero ¿cómo vives aquella experiencia en el Toledo? Pues fue muy buena, como te digo, al principio duro y complicado porque antiguamente, perdón, el fútbol profesional, la mayoría eran jugadores veteranos, contrastados. Recuerdo en mi época del Toledo había jugadores míticos. Yo cuando llegué tenía compañero a Roberto Simón Marina, a Jan Urban, jugadores que ¿Quién no? tuvieron muchísima carrera en primera división, en el que el Toledo quizás, pues por la cercanía a Madrid, estaba un escalón por encima en aquel entonces de Leganés o Getafe y venían buenos futbolistas a jugar allí. Te digo, cuando el momento en el que llegué yo venían de jugar una promoción de ascenso a Primera División. Luego las demás temporadas el equipo siempre está a mitad de la tabla, incluso la última temporada mía con Gregorio Manzano estuvimos a punto de nuevo de entrar en playoff, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha sido un equipo a tener en cuenta en segunda A y, como te digo, un chico que ya con 18 años y tiene que ganarse el puesto de titular contra jugadores que vienen de otras categorías o de muchos años en segunda, pues me costó y, bueno, al final tuve que demostrarlo en el terreno de juego y ganarme el respeto para que me pudieran aceptar, ¿no? Antiguamente era así, muchos palos, muy duro todo, muy duro, porque no te lo ponen fácil, pero en el momento que entras, pues como uno más. Luego también me ha llamado la atención que en esa época en el Toledo, de 5 o 6 temporadas, estuviste un año cedido, o no sé si cedido, en la Cultural Leonesa. Sí, estuve a partir de diciembre, igual fue una temporada en la que empezó Sergio Gea, que luego estaba en el Oviedo hace poco, Ujú. y lo destituyeron en diciembre, cambiaron de entrenador y el entrenador que llegó nuevo, pues, como te digo, contaba con otro tipo de futbolistas y
vimos la posibilidad de una cesión en la que, bueno, al final, pues también me sirvió como experiencia para formarme y nada, es que al final el fútbol y la vida tiene distintas vías en las que tienes que ir superando pruebas y esta fue una más para no decaer en ningún momento y el año siguiente volver de nuevo a segunda división y jugar muchos partidos y seguir mi trayectoria. Luego también me llama mucho la atención aquella temporada que estás cedido en el Atlético B, o te vas al Atlético B, perdona, porque además Sí, recuerdo que el Atlético B, el año anterior al que tú llegues, queda segundo en segunda división, que no sube porque está el Atlético, evidentemente, y claro, justamente al año siguiente es cuando el Atleti baja a segunda y el Atleti B, aunque se salva, digamos, posicionalmente en la clasificación, se ve relegado al descenso porque el primer equipo ha bajado a segunda. Me ha parecido muy curioso porque no sabía que habías estado en esa temporada en el Atleti B, tú. sí, sí, yo ahí en segunda división en el Toledo ya estaba destacando bastante y estaba claro que mi paso ya iba a ser salir. Había equipos interesados en ese momento, tanto Valladolid como Celta de Vigo, pero llegó el Atlético de Madrid y decidió Ujú, pagar cláusula de rescisión al Toledo y la siguiente temporada ya pues formaba parte del filial del Atlético de Madrid, siempre con miras de poder tener opciones al primer equipo. La situación ujú. del primer equipo fue muy complicada, una temporada muy mala en la que al final, como tú has comentado, el equipo desciende a Segunda A y nosotros en el filial pues éramos un grupo totalmente nuevo porque bueno, el filial de aquel entonces con TVN, Sequeiros, Loren tenía un equipazo, pero todos esos futbolistas pasaron ya a equipos de primera división y hubo una renovación, en el que bueno, yo todavía tenía ahí de compañero a Pablo García, jugador uruguayo que luego jugó en el primer equipo del Ujú. Real Madrid, formaba pareja del mediocentros conmigo y bueno, ahí sí que había jugadores que luego llegaron a jugar en primera y el Leti B en aquella época sí que tenía un buen filial y muy fuerte. Pero bueno, el descenso del primer equipo en el que tan solo tuve oportunidad a final de temporada de subir a un partido amistoso en el que por aquel entonces creo que estaba Ranieri, en el que me subió, pero Ujú. luego lo destituyeron y, y bueno, no pude tener opción de primer equipo, que era mi ilusión. Y luego en ese descenso se interesó por mí el Sevilla y a partir de ahí es donde em, pudieron hacer una operación con Juan Carlos, delantero del Sevilla, que pasa al Atlético de Madrid y yo en ese traspaso paso al Sevilla y bueno, al final me salió bien, ¿no? Porque la temporada siguiente ascendí con el Sevilla y el Atlético de Madrid todavía sigue un año más en segunda. De hecho, ahora íbamos a ir también con la parte del Sevilla, que es una parte, yo creo, muy gloriosa de tu carrera, pero sobre todo ahora que comentabas esto de, pues, estas operaciones que hay a veces, ¿no? Que parece que se hacen un poco y a lo mejor el jugador va a rebote al Sevilla y luego al final se convierte en un momento en que en tu carrera, pues, es clave, ¿no? Estas Sí, operaciones. sí, sí, porque nunca sabes. Yo, desde luego ya el paso también al Sevilla pues era importante en mi carrera. En el Atleti todavía estaba en el filial y a no ser que hubieran contado conmigo para el primer equipo del Atlético de Madrid, era siempre crecer, ¿no? El Sevilla Ujú, sí que es cierto que en aquel entonces atravesaba momentos complicados porque descendía a segunda división, ya era la segunda vez en poco tiempo, ujú. institucionalmente todavía no estaba afianzado, con muchos problemas económicos y esa temporada mía con la primera de Caparrós, pues hicimos un grupo muy bueno que al final conseguimos el ascenso como primeros en segunda con Betis y Tenerife por detrás y el Atlético de Madrid al final que se quedó fuera, una segunda división muy dura, con equipos muy buenos y bueno, y al final de allí empezamos quizá a crear y a lograr este gran Sevilla, ¿no? Con las etapas y las temporadas venideras. De hecho, es eso. Estaba un poco mirando los compañeros que tuviste en el Sevilla. Tuviste hasta gente más mítica de los 90 como Tevenet o como Darío Silva, pero Sí, también compartiste vestuario con Dani Alves, con Sergio Ramos, con Antonio Puerta. sí, Entonces, Batista, Diego Capel, Adriano también, que luego estuvo en el Fútbol Club Barcelona, Renato también. O sea, fueron 5 temporadas en las que el crecimiento del club fue muy importante. Cada temporada conseguíamos un logro mayor. Clasificamos 2 temporadas para, para Europa League y una estuvimos a punto de entrar en Champions hasta la última jornada luchando con el Betis. Aquel Sevilla hizo las cosas muy bien. Yo creo que ha seguido toda la trayectoria en las futuras temporadas, ¿no? A partir de ahí, y luego ya con Juan de Ramos, en el que ya había salido del club, pues ganaron la primera Europa League y bueno, y luego ya todo lo que conocemos del Sevilla, en el crecimiento que tuvo. justamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque al final, todo el mundo que piensa en el Sevilla de Juan de Ramos, ya ha visto un poquito el contexto histórico de aquel equipo, se da cuenta que realmente los cimientos
se ponen con caparrós, con el Sevilla que no solo sube de segunda, sino que se consolida en primera y ya empieza a dejar grandes partidos, a fichar grandes jugadores antes de que lleguen las UEFAs. A ti en ese aspecto te supo un poco más decir, vaya, pues justamente la temporada que me marcho yo, ganan la primera Copa de la UEFA, la segunda, o es que simplemente pues dijiste, mira, el club no cuenta conmigo y me busco la vida, ¿cómo fue todo No, aquello? ¿Cómo mira, fue eso? hace poco tuve una entrevista también con la televisión de Sevilla porque se cumplían 20 años de que Monchi hiciera Ujú. casi su primera operación como director deportivo, en el que fue a ver un Levante Atlético Madrid B, en el que estaba yo, o sea, fue de los primeros jugadores que fichó y que fue a ver en su etapa de dirección deportiva. Y estuve comentando también que mi salida del Sevilla fue realmente porque yo quería en esa sexta temporada ya que podía ser, en el que yo todavía tenía contrato un año más con el Sevilla, quería probar nuevas aventuras, un nuevo club. Porque pienso que también los jugadores en los clubes tienen etapas y cumplen ciclos. Yo era 5 temporadas las que llevaba en el Sevilla, 4 prácticamente jugando todo. Y en la última, en la quinta, no tuve la seguridad y no fue titular en todos los encuentros, o por lo menos no lo fui de la manera que a mí me gustaría. Siempre he sido un jugador de club en la que han contado conmigo de manera continuada y en esta última temporada la sufrí mucho. No valgo para estar en el banquillo, para no tener protagonismo y sí que había clubes interesados en mí, incluso el Zaragoza, pagando eh, una cantidad importante, pero al final no favorecieron ese traspaso en la temporada anterior y en esa última, en la que todavía, como te digo, me quedaba un año de contrato, el, el Racing de Santander con Manuel Preciado de entrenador, que lo conocí personalmente en verano, insistió muchísimo en mi fichaje, era un proyecto interesante también en el Racing y decidí cambiar, pero más por ambición mía en el aspecto de jugar que no por comodidad quizás, por estar en un club como el Sevilla, en el que bueno, me podía ofrecer títulos o esa progresión, pero en el que también era un año desconocido para mí, con un nuevo entrenador, con un año de contrato y bueno, quería también asegurar otras condiciones y por eso decidí cambiar, no porque no contaran conmigo en absoluto, sino que al final el Racing también incluso tuvo que pagar una cantidad importante para que yo pudiera salir. De hecho, ahora iremos también con esa etapa más corta del Racing, pero antes te quería preguntar también a un enclave sevillista por el gran derbi, ¿no? Por el Sevilla-Betis. ¿Se vive realmente como cuenta la gente desde dentro cuando hay un partido entre los dos, la ciudad dividida, las guasas del día después del equipo que gana? ¿Qué recuerdos tienes del gran derbi sevillano? Sí, a ver, hay derbis importantes en otras capitales, o el Barça español, o bueno, el Barça Real Madrid quizás lo consideramos clásico porque son de distintas ciudades, o el Real Madrid Atlético Madrid, pero realmente un Sevilla Betis es pasión y es algo suyo, muy propio de la ciudad de Sevilla, en el que te puedes encontrar en una familia que dos hermanos sean de equipos distintos y el padre y la madre igual, o sea, puede estar la familia totalmente dividida, convivir en la misma casa, pero el día que hay el derbi lo viven con la misma pasión y cada uno defiende a muerte eh, sus colores. Por lo tanto, yo creo que tiene algo especial que también se siente en el campo y sobre todo en la ciudad prácticamente una semana, 10 días antes ya se está hablando del derbi. Incluso cuando sale el calendario y ves la fecha en la que vas a jugar contra tu eterno rival, se empieza a vivir y a hacer chistes. Es algo que dura muchísimo, que dura incluso hasta el partido de vuelta y que se vive de una manera espectacular. Tengo un gran recuerdo de los derbis en la que la mayoría salimos vencedores nosotros y fueron partidos muy emocionantes, muy emocionantes. Sobre todo es eso, ¿no? Al final siempre tengo la sensación de que nadie me sabe decir nunca en Sevilla de quién hay más gente. Es como que está muy dividido, o sea, muy nivelado. No es como un Barça español en Barcelona o como un Madrid Atlético en Madrid. Es un derbi que parece que o sea, las fuerzas, sobre todo de afición, están como muy igualadas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, bueno, tendrías que hacer una encuesta masiva para saber o sea, qué equipo puede tener más aficionados, pero da igual en el momento en el que estén, cuando naces ya desde un club y así se mantienen. No tiene nada que ver el que en las últimas temporadas el Sevilla haya conseguido las 5 Europa League o sus clasificaciones para Champions o que haya estado en un momento histórico por encima del Betis, que los que son béticos de cuna lo siguen siendo hasta el final y defienden a muerte a su equipo. Y como lo viven en sus propias familias,
prácticamente puedes contar que es un 50% de la ciudad de un equipo y la 50% de otro. Por eso quizás luego también tiene ese encanto en las gradas y se defiende con tanta pasión porque hay muchísimos aficionados de cada uno de los dos equipos. Luego también ahora, como decíamos, comentabas el traspaso al Racing que te pide Manolo Preciado. Esa etapa fue corta, fue solo la temporada 2005-2006, una etapa breve. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue aquella etapa? ¿Por qué fue solo una temporada? Si decidiste luego ya cambiar de aire cuando te fuiste al Getafe. ¿Cómo fue aquella temporada en Santander? ¿Qué recuerdos tienes? Pues mira, yendo a Santander, en el coche iba con mi agente y le llamó ya Ángel Torres, que quería contar conmigo, que por favor que pudiera firmar esa temporada con ellos. Y bueno, nosotros ya teníamos un compromiso con el Racing y llegué con muchísima ilusión. Creo que eran 4 temporadas lo que había firmado. Esa temporada fue complicada para mí en lo personal, que pese a que jugué bastante y me metí 5 goles y fue una temporada individual, los momentos que pude disputarla buena, pero sufrí una fascitis plantar que me tuvo jugando con muchísimo dolor, infiltrándome y luego otra lesión en la rodilla, no importante, pero sí que me privó también de los últimos 3 partidos que nos jugamos también el descenso. Y bueno, la verdad que la situación no fue la más favorable. Jugártela hasta el final por no descender fue muy duro. No quería vivir una situación así. También se unió a que un tema familiar me obligó a estar en Madrid. El Racing también hizo una reestructuración de jugadores que habían pasado por el Racing, jugadores muy importantes como Munitis, Colsa, querían recuperar a todo ese tipo de futbolistas y bueno, cambiaron la plantilla. Yo creo que fue una situación que nos convenía a ambos y por eso al final no hubo ningún problema y me facilitaron la salida para poder llegar al Getafe. Ahora que hablabas de la lesión esta de la fascitis plantar, es realmente una lesión que es complicada, sobre todo porque tarda mucho en curar, ¿verdad? Es complicada para el futbolista, más que nada, más que porque duela, que también es por un tema de que se prolonga mucho en el tiempo y cuesta mucho eliminarla del todo, ¿verdad? La Sí, fascitis. sí, además no sabes por qué, en qué momento llega, no sabes. No fue muy tarde cuando empieza la pretemporada, que sería quizá los 2 meses, no sabes si por un verano de ir no con el calzado apropiado, pero lo cierto es que me dio muchísima guerra. Intenté infiltrarme con un corticoide y al final salió peor porque se hizo un engrosamiento en la planta del pie y tuve que ir a ver a Cugat porque en principio había la opción incluso de que me pudieran operar para quitarme esa bolita que se me había formado en la planta, que era muy dolorosa y que me impedía jugar. Prácticamente me tenía que infiltrar varios partidos en el descanso para poder terminar y un partido recuerdo contra el Atlético de Madrid que no podía más y en el descanso ya le dije al míster que me sustituyera, que no podía continuar y a partir de ahí, pues bueno, la recuperación, que como te digo, fue dolorosa, complicada, con mucha paciencia porque molesta bastante esa lesión y, bueno, al final luego sí que la pude superar y bueno, la temporada continuó. Y ahora también, como comentabas, tras tu paso por el Racing, algo más breve, se interesó por ti Ángel Torres, del que también quiero hablar después porque es un gran personaje del fútbol. Pero bueno, yo creo que ahí llega, digamos, en el año 2006, ese verano, prácticamente yo creo tu etapa más gloriosa como futbolista. No sé si lo piensas tú igual en Getafe. Sí, quizá en la que pude disfrutar más. En Sevilla tuve temporadas muy buenas, en la que ya destacaba por mis goles de fuera del área y la continuidad que tuve también. Con 24, 25 años fui un jugador que destacó mucho también en esa faceta y en un club como el Sevilla pues siempre llamó mucho la atención, pero quizá el jugar en un equipo de Madrid mucho más mediático, más cercano a lo que es el periodismo nacional Ujú. y me destacaron muchísimo al ser un equipo en la que mi primera temporada marcaba esos goles desde fuera del área, el Getafe con Schuster, también un entrenador que atrae muchísima prensa estaba en boca de todos, pues la temporada estaba siendo muy buena y luego, pues bueno, se dieron circunstancias como eliminar en la semifinal a la Copa del Rey al Barça o luego tener la opción de jugar una final, pues bueno, a partir de ahí vinieron temporadas muy buenas en las que pude destacar con entrenadores que quizá iban más en mi estilo de juego, entrenadores que también les gustaba el buen fútbol, que me dejaban esa libertad para poder disfrutar del juego, sobre todo en mi centro de campo, con llegadas al área, con distribución de juego y bueno, el Getafe había sido un equipo que ya la anterior temporada con el Racing nos hacía un baile ahí en el Sardinero. Me encantaba cómo jugaban, me sorprendió muchísimo que sea un equipo modesto que llevaba poco tiempo en primera, tan solo 2 temporadas, perdón.
jugaran así de bien y luego lo pude comprobar. Cuando llegué ahí tenía jugadores de mucho nivel, de muchos partidos en primera división y pude disfrutar de esas plantillas que hubo con jugadores de mucha calidad. Totalmente de acuerdo. Además, es que ahora que lo mencionas, pues Schuster, Laudrup también, además tarde Mitchell. O sea, tuvo en el Getafe en esa época entrenadores que apostaban, pues eso, por un fútbol de ataque, muy, muy vistoso. Y claro, a ti evidentemente te beneficiaba. Claro, ahí en el medio centro, pues. Sí, sí, porque bueno, tenía en ese momento, en esas 5 temporadas, a Fabio Celestini, que era un Ujú. jugador que ocupaba muy bien esa parcela del juego y me daban total libertad. O sea, Schuster y Lovren ni Mitchell no me cortaban en ningún momento para que pudiera llegar al área a poder, bueno, tener opciones de gol o probar mi disparo y yo creo que ahí se potencia mucho más la cualidad de un jugador. A veces la carrera de un jugador va atravesando fases o distintos entrenadores y encontrar esos que te puedan dar esa libertad para desarrollarte en el juego, pues puede hacer que la temporada tuya sea mejor que en otros sitios. Luego también hay una cosa que siempre me intriga del Getafe, que es que al final es un equipo, como decías tú, que está en Madrid, que al final al estar en Madrid pues tiene un poco esa protección, no sé si protección, de tú si me equivoco, de la prensa, y al final es un equipo que como tampoco tiene un entorno, digamos, pues tan mediático como el Madrid o como el Atleti, de tanta presión, es como que es un ecosistema en el que puedes desarrollarte como futbolista a lo mejor más tranquilamente, o sea, estás centrado en el fútbol, por Sí, así sí. decirlo, más que en otras cosas. ¿Es así? No sé Sí, sí, si. estoy totalmente de acuerdo. Al final tienes el privilegio de jugar en un equipo de primera división, una gran ciudad como es Madrid, y tienes la libertad de poder transitarla sin ningún problema, de que puedan estar tan pendientes de ti. Incluso realmente en Getafe no viven prácticamente futbolistas, siempre en las zonas cercanas o más residenciales, en las que bueno, sí que sientes esa cercanía del público los días de partido, pero tu día a día normalmente es que estés con tu familia, tus amigos y no sientas lo que se puede sentir en otras ciudades en las que eres el único equipo de la ciudad. Lo que yo sentía en Sevilla, por ejemplo, en Sevilla te conoce todo el mundo cuando vas por la calle y encuentras aficionados de tu equipo. En Madrid, bueno, si llevas muchas temporadas en Primera División, como era mi caso, bueno, sí que podía tener gente que te pudiera reconocer o que pudiera preguntarte, pero funcionas de otra manera, ¿no? Con mucha más libertad. Y luego es un club muy familiar, en la que todo es muy cómodo, muy fácil y, bueno, el rendimiento de los futbolistas que llegan después de una trayectoria, yo creo que lo saben valorar, ¿no? Yo creo que lo estáis viendo ahora también con Jorge Molina, futbolistas que llevan muchas temporadas en primera división y que llegan a un entorno como el Getafe, en la que todo es fantástico para disfrutar del fútbol de tus últimas temporadas y el rendimiento de este tipo de jugadores es muy bueno. Yo en mi caso también lo pude vivir, y al igual que yo, otros compañeros. Ahora que lo dices, Jorge Molina, además es que parece un chaval. O sea, desde que yo me acuerdo cuando vi que se fue al Getafe a segunda, pensé, bueno, ya va un poco a apurar sus últimos años, pero lleva 2 o 3 años más, que es que, o sea, te mete que goles por temporada, como mínimo, y además importantes, ¿eh? Sí, es un claro ejemplo de jugadores que en mi época llegaban allí después de muchas temporadas en primera y ofrecían un grandísimo rendimiento. Yo creo que a Jorge le ha pasado igual, ¿no? Es un futbolista que tenía muchísima calidad y que quizá en el Betis estaba un poco a la sombra de Rubén Castro y ha llegado en el Getafe y esa calidad la ha podido demostrar porque han confiado en él, porque ha sido ese jugador líder y ha podido desarrollar quizá todo lo que tenía dentro y nos hemos podido fijar un poco más en él, ¿no? No ha tenido otros jugadores en los que podía estar a la sombra, sino que él ahí realmente ha destacado como protagonista. Después, con el Getafe, llegaron aquellas 2 finales de Copa, de las que me gustaría hablar contigo, pero sobre todo también quiero hacer mucho hincapié en las semifinales de Copa, porque en la primera semifinal de Copa todo el mundo habla siempre del gol maradoniano de Messi, pero mucha gente no se acuerda de que ese Getafe, tras perder en la ida 5-2, le mete 4-0 al Barça en la vuelta y se mete en la final. O sea, aquello debió ser en Sí, Getafe, vamos, el sumum, ¿no? sí, estábamos haciendo una muy buena Copa del Rey porque habíamos eliminado ya en cuartos al Valencia bueno, nosotros ya veníamos con confianza. Éramos un equipo pues muy descarado, como fueron luego las siguientes Ujú. temporadas en las que íbamos a cualquier campo y pensamos que podíamos ganar y jugamos de tú a cualquier rival. Y en el caso de esta eliminatoria contra el Barça, bueno, recuerdo esta primera mitad en la que no juega Dani Huiza de titular, en la que la alineación de Schuster no fue tan atrevida como solíamos ir a otros campos
y yo creo que lo acusamos, no nos sentimos a gusto, incluso en ese partido, yo en la primera mitad jugué más detrás del delantero que en el doble pivote, como solía ser habitual. Y creo que íbamos en el descanso 3-0 perdiendo con ese gol y nos hizo mucho daño. Y sin embargo, en la segunda parte cambiamos de nuevo, jugamos el 4-4-2 habitual nuestro. Yo pasé al medio centro con Guiza de delantero y creo que llegamos a ponernos 3-2 Ujú. y a competir y nos venimos arriba. Lo que pasa, bueno, al final no sé, fue todo y no sé qué otro jugador que marcaron ese 5-2, pero nosotros nos fuimos con buenas sensaciones, con sensación de que le podíamos hacer daño al Barça, de que podíamos marcar, y ese gol nos hizo daño en el orgullo, en el que Schuster nos motivó muy bien para el partido de vuelta, porque ese gol dio la vuelta al mundo prácticamente y a nadie le gusta verse retratado, ¿no? en un gol así y que sea ante tu equipo. Y el equipo salió con, como te digo, ¿no? con muchas ganas de pasar la eliminatoria en una partida única en el que nosotros al ser el otro finalista, el Sevilla teníamos la opción de jugar en Europa la siguiente temporada, porque el Sevilla ya estaba clasificado Ujú. y encima nos daba la opción de poder ganar un título, ¿no? A pasar una final. Así que fuimos sin complejos de ningún tipo a intentar ganarle al Barça en un partido en el que hubo un ambientazo en el Coliseo, pues nosotros también transmitimos que se podía y muchas veces cuando crees en algo y cuando creas ese ambiente, pues al final se da todo. Yo creo que fue lo que pasó, porque en la alineación del Barça estaba Xavi, Iniesta, estaba Ujú. todo Ronaldinho, tenía un equipazo y prácticamente pasamos por encima del Barça. Fue esos partidos que te salen cada mucho tiempo y a nosotros nos tocó vivirlo. Sí, sí, como bien dices, el Barça no fue de paseo a Getafe. Y sobre todo es eso. Yo que te quería preguntar, o sea, vosotros creísteis, pero también supongo que visteis que la gente creía, ¿no? Al final, cuando sales a un campo lleno, aunque sea el Barça, aunque sea un 5-2, si te lo crees, es que es eso, puede pasar. Las grandes remontadas al final siempre se cimentan un poco en gente que cree en algo que a los demás a lo mejor no creen, pero bueno, no sé, cuéntame, Sí, explícame. sí, a ver, nosotros ya cuando salimos al calentamiento el campo estaba prácticamente lleno, era algo que nosotros no habíamos vivido, la adrenalina no estaba por las nubes, fuimos muy superior dentro del terreno de juego al rival y cuando te ves superior y creas ocasiones, aunque no llegó el primer gol hasta el minuto 37 que marqué yo el primer gol y luego enseguida Huiza a los 5 o 6 minutos marcó el 2-0, pues al final si no marcas te cuesta, ¿no? El no haber marcado en esa primera mitad, pero esos dos goles nos puso con muchas opciones de poder pasar e incluso en el descanso nosotros hablamos de un 4-0, no del 3-0 e intentar cerrar la eliminatoria, sino que nos veíamos con muchas posibilidades, incluso creíamos que a lo mejor el Barça nos podía marcar un gol y fíjate, al final marcamos ese 4-0 y no le dimos ninguna acción al Barcelona, no tuvo poder de reacción. Yo recuerdo de las caras de estos grandísimos futbolistas, se miraban y no podían. O sea, hay veces que el fútbol eh, te supera en ciertos partidos, te supera al rival por todo, por ganas, por velocidad, por fuerza, por acciones técnicas en las que nuestro equipo tenía también jugadores de nivel y fuimos superior por un partido, pero fuimos superior al Barça. No, pero sobre todo es eso, ¿no? Al final yo creo que el que es futbolista profesional sabe cuando está en el césped que cuando un rival encara la directa, pone la directa, es muy complicado pararle. Te llames como te llames y tengas en verdad que tengas enfrente. Si te sale todo ese día, poco tiene que hacer el rival. Y yo creo que ese partido pues fue un poco lo que tú dices, ¿no? Es que os salió todo y encima Sí, jugasteis muy bien, sí. sí, sí, hay partidos en los que estás dentro y dices, bueno, ya será el siguiente, ¿no? Porque no ves opciones. Es muy Ujú. complicado y en el fútbol profesional poder ser tan superior al rival, pero bueno, había momentos que les pasó a los dos grandes. Le pasó al Barça, luego al poco tiempo le pasó al Real Madrid también, el de que un equipo con mucha ilusión, muchas ganas, que tiene una opción única y si tiene jugadores de nivel, pues te pueden sorprender. Y luego también, de la temporada siguiente, también recuerdo de aquella semifinal, un partido muy más bronco, en este caso con el Racing. No sé si también tuvo algo que ver tu pasado en Santander, porque, no sé, tengo ese recuerdo, no sé si ahora mismo lo tengo un poco diluido, pero sí que como que hubo un poco de polémica con aquella semifinal Racing-Getafe, ¿no? Quizá que los dos equipos veían una opción histórica de llegar a una final. El Getafe ya está el año anterior, pero el Racing hacía más años que no había estado. Sí, sí, Como... el Racing hizo una grandísima temporada con Marcelino de Ujú. entrenador, tenía un equipazo, aquella delantera Tigui, Munitis y tenían futbolistas de mucho nivel, de mucha calidad.
Y bueno, nosotros veníamos también de la temporada anterior, de haber jugado esta final. Nos sentíamos con muchísima moral y mucha fuerza para poder jugar la siguiente. Al final, cuando tú creas algo, como puede ser lo que pudimos crear la temporada anterior, empiezas la segunda temporada con la misma inercia, ¿no? Y nosotros afrontamos la competición como que éramos uno de los finalistas y al final se dieron todas las circunstancias para que pudiéramos vivir aquella semifinal contra uno de los equipos que más en forma estaba en aquel momento en la liga. Y en cuanto a mi situación, pues fue un partido muy disputado en el que en casa ganamos 3-1 y Ujú. yo marqué uno de los goles. Y, y bueno, me sorprendió muchísimo, tanto ya los aficionados que fueron allá a Santander como luego en el partido de vuelta, el recibimiento sobre todo hacia mí fue eh, pues quizá demasiado fuerte, ¿no? En el aspecto de ser muy contrario hacia mí cuando la temporada anterior yo había estado con el Getafe allí, había jugado el partido de liga y tan normal, ¿no? No sucedió absolutamente nada. Pero sí que el haber sido un jugador que destaqué tanto en esa temporada, en la que pude salir del Racing sin ninguna compensación hacia el club, porque bueno, al final fue una decisión mutua, pues se creó un ambiente más en el periodismo de allí, en el que empezaron a discutir que por qué había salido del club y se creó ese ambiente contrario, porque yo no hice absolutamente nada hasta ese partido, el ambiente ya estaba enrarecido, luego se habló porque en ese partido de vuelta sí que yo no empecé de titular Ujú. y salí en el descanso. Ellos salieron fortísimo y nos marcaron el primer gol. Necesitaban un segundo gol para clasificarse y salí en el descanso y bueno, al poco tiempo expulsaron a un jugador, a Serrano, y se quedaron con un jugador menos y nosotros en una jugada en la que encaran a Garay, que por eso viene también la polémica, pues se cae Garay, tampoco sabemos qué es lo que sucede, hay un pase rápido al BIN y me pasan a mí fuera del área, hago un control orientado y me sale un golazo por la escuadra y empatamos el partido, ya los obligaba a meter 2 goles más, lo veía muy complicado y bueno, al final tuve que salir allí, vamos, corriendo incluso antes del pitido inicial para no provocar ninguna situación que tuviéramos que lamentar todos porque prácticamente estaba todo el mundo, todo el campo en contra de mí por algo que en ningún momento había ocasionado. Me sorprendió muchísimo, pero luego al final te das dando cuenta, hay gente que escuchas y tal, y se haya creado un ambiente al final cuando estás siempre comentando que fíjate este que se ha ido y por qué se ha ido y tal, pues había demasiada predisposición hacia mi persona en aquella eliminatoria que lamenté sobre todo porque guardo mucho cariño a mi etapa al Racing y me llevaba fantásticamente bien con toda la gente del club y que bueno, al final no pudiera salir así, pero bueno, son cosas del fútbol, que al final cuando no dependen de ti, pues poco puedes hacer. Y después, hemos hablado un poco de las semifinales, luego llegaron las finales, que las dos las perdió el Getafe, la primera contra el Sevilla, que el gol de Canute, la segunda que ya en el Calderón contra el Valencia, recuerdo que el Valencia marcó un gol muy pronto. ¿Crees que al Getafe le faltó algo? Quizá pecó un poco de jugar contra los equipos que eran más grandes que él. ¿Cómo recuerdas aquellas finales que Sí, lideras tú? bueno, mira, quizás la primera nos faltó el acierto en la que se queda Guiza delante de Palop, se la para y luego Canute se queda delante del portero y marca gol. Fue un partido muy trabado en el que el Sevilla también llegaba justo de fuerzas, porque venía de jugar muchísimos partidos para ganar la Europa League y nosotros cuando llegamos a esa final todavía quedaban quizás 2 meses para esa final y prácticamente ya nos dejamos ir en liga, estábamos solo pensando en esa final y no llegamos en el mejor momento como equipo, ¿no? No dejamos de competir. Yo creo que fue un problema para nosotros. Ahora sí que es más continuada, ¿no? Cuando vas jugando la Copa del Rey, luego la final se juega al poco tiempo. En aquel momento quedaban muchos partidos todavía. Y recuerdo eso, ¿no? Que nos íbamos regulando, incluso yo que estaba jugando todo, descansé algún partido también para prepararnos para aquella final y yo creo que fue equivocado, ¿no? Que debíamos haber continuado la marcha que teníamos en Liga, en el que estábamos arriba y sin embargo los 2 últimos meses empezamos a bajar el nivel, a perder partidos y más pensando en la final que realmente en competir. Y la segunda,
Pues un equipo del Valencia, un equipazo, venía herido por la situación con Koeman, pero bueno, si ves la alineación es brutal. El 11 que tenían, la mayoría internacionales y salieron a competir y cuando esos futbolistas se ponen a competir y no piensan en nada más, ni en los problemas que puedan tener institucionales ni con el entrenador, pues prácticamente salieron los 11 a dar su mejor nivel y fueron superiores, en la que nos afectó, como tú has comentado, el gol tan tempranero, que se pusieron 2-0, marcó Granero antes del descanso, pero nos faltó incluso pues la diferencia de calidad era importante. Incluso en siguientes temporadas vinieron futbolistas que no pudimos jugar esa tercera final, pero que ya íbamos con jugadores más hechos, ¿no? Ya cuando eh, vinieron futbolistas como Roberto Soldado arriba, quizás fueron los 2 años, volvimos a jugar una semifinal contra el Sevilla, en el que fuimos muy superiores y eh, no pudimos clasificarnos en el último momento con un palo que estuvo sensacional en portería y nos privó de poder jugar a otra final con jugadores quizás más hechos, nosotros más experiencia y jugadores que hubieran sido importantes si hubiéramos llegado a una final. Luego también de esa temporada 7-8 de la final con el Valencia está, perdón, no, ahora no sé si es la 6-7 o la 6-7, la del Bayern de Múnich, quería decirte, Es la misma, fue la es la misma misma, la es que la misma, también, gracias. aunque no te he comentado, pues tuvo también su influencia, porque creo que fue, no sé si pasó una semana o 4 días, ¿no? Desde perder la eliminatoria con el Bayern Múnich a luego jugar la final. Igual en Europa, pues fue una temporada muy buena, la que al principio nos costó con Laudrup, porque era un equipo muy alegre, con gente muy joven, que el último partido, el último día de mercado llegó Granero y De la Red, con Pablo Hernández también, que luego tuvo una gran trayectoria Ujú. en el Valencia y éramos un equipo muy joven que jugaba muy bien el fútbol, pero que nos costaba competir e incluso recuerdo que el inicio de Liga fue complicado, en el que Ujú. estábamos abajo y bueno, lo bueno que tenía esa plantilla es que teníamos un grupo muy fuerte de jugadores con experiencia, jugadores veteranos que al final, bueno, hicimos que el grupo madurara pronto y volvimos otra vez a coger la velocidad de crucero, sobre todo con la Europa League, que nos tocó un grupo muy bonito en el que pudimos ganar también al Tottenham en White Hart Ujú. Lane y hicimos una gran Europa League con jugadores de mucha calidad, de mucho nivel y pudimos disfrutar muchísimo de esa competición, sobre todo con Laudrup, que bueno, yo creo que no he llegado tanto al área como con él en esa temporada. No me priva en ningún momento bueno, de que pudiera llegar al área, de que pudiera probar mi disparo y creo que fueron 7 goles los que marqué en esa temporada. 7 goles y uno de ellos, el golazo que le metes al Bayern, Mm. que además yo creo que en aquella prórroga ya os visteis en semis, porque ibais tres Sí, a uno quedaba nada y al final fue una pena. ¿Qué recuerdo tienes de aquello? Porque supongo que al principio cuando alguien pierde un partido así, primero pues te entra ganas de llorar, pero a lo mejor cuando lo ves al cabo de los años dices, qué grande fue aquel Getafe, ¿no? sí, a ver, estamos haciendo una gran competición europea que nos dejó por el camino a la ECA de Atenas que tenía Rivaldo, al Benfica de Camacho con De María y jugadores de mucho nivel. Y bueno, nos tocó el Bayern Múnich, en el que claramente el favorito era el Bayern con un equipazo que, bueno, por situaciones de la liga, yo creo que la temporada anterior había jugado eliminatoria contra el Real Madrid en Champions y prácticamente tenían los mismos futbolistas. Tenían un auténtico equipazo. O sea, había equipos en Champions que no tenían esa plantilla. Y bueno, fuimos allí primero en la eliminatoria a su campo, conseguimos empatar al final del partido con un gol de Cosmin contra. Y en el partido de Ujú. vuelta se creó el mismo ambiente que en el que hemos comentado anteriormente contra el Barça, en el que, bueno, llegamos igual, el campo estaba lleno, empieza el partido y a los 5 minutos expulsan a De la Red. Nos quedamos con un jugador menos y al poco tiempo, a los 10-15 minutos, marca un gol con mi contra y estuvimos aguantando pues Golazo. 85 minutos con uno menos, habiendo pasado la eliminatoria. En el último minuto, igual un rechace que le cae a Ribery y nos empata la eliminatoria y tuvimos que ir a la prórroga. Igual, salimos otra vez atrevidos en la prórroga, marqué ese gol yo, el 2-1. Enseguida también marcó Braulio el 3-1 y bueno, nos veíamos ya
pasando a la eliminatoria. Y bueno, como sucede siempre con los equipos alemanes, empezaron a colgar balones y al final se nos fue, ¿no? Se nos fue un partido épico en el que siempre está el recuerdo bueno, de aficionados y yo creo que en el mundo del fútbol que conseguimos que prácticamente toda España fuera del Getafe después de ese partido, porque fue duro la manera de perder, pero por otro lado la gesta sí que se sigue recordando, ¿no? Al final no perdimos contra el Bayern, empatamos los dos Ujú. partidos, por la diferencia doble de los goles nos eliminan, pero al final, bueno, salimos orgullosos de ese partido, pero fue duro el golpe para tener otro partido con tantas emociones como es jugar una final de la Copa del Rey. Luego preguntaban por aquí ahora un chico que está mirándonos, que ¿por qué crees que el Getafe en la segunda Europa League cae antes? Yo te iba a comentar, no sé qué piensas tú. Quizá el segundo Getafe, después de aquellas finales y todo, el que hubo con Mitchell, era un Getafe a lo mejor más liguero, ¿no? De que era incluso sexto una temporada. Mm. Era un equipo a lo mejor más liguero, no sé si lo ves así, porque en aquella Europa League creo que en la primera fase ya quedó eliminado y... Sí, no, empezamos mal. En esa primera temporada de Mitchell, en Liga no nos fue tan bien, nos salvamos al final. Fue en la siguiente en la que sí que nos clasificamos sextos. No sé, sinceramente, fue un momento en el que también quizás estábamos todos mal acostumbrados, ¿no? De todo lo que veníamos Ujú. consiguiendo, logrando y bueno, como que lo veíamos algo normal, ¿no? Que estuviéramos en Europa de nuevo y que bueno, no salimos tan mentalizados y eh, con esa ambición que habíamos tenido en la anterior clasificación, ¿no? Y bueno, yo recuerdo también esa Europa League, jugué bastante, no pude jugar algún partido, que es que estuve lesionado, creo que tuvimos bajas importantes para poderla disputar. Eran equipos sin tanto nombre, en la que tan solo el Stuttgart era un equipo fuerte y que podría ser más atractivo. No había ese ambiente de la anterior Europa League en el Coliseum cuando jugábamos. Y bueno, se notaba prácticamente como una eliminatoria de la fase de grupos que teníamos que pasar sí o sí y que éramos el Getafe que ya venía a hacer una gran Europa League y teníamos que pasar sin problemas y cuando quisimos racionar ya no nos dio para poder pasar. Ujú. Bueno, después del Getafe, estuviste también en Almería y Sporting, pero yo ahora me quería centrar un poco más en tu breve etapa como entrenador. Estuviste en el Recre una temporada, Mm. pedaste la temporada 17-18 en el Recre, Sí. pero fue muy corta esa etapa, ¿no? Mm. Sí, bueno, era mi primera etapa como primer entrenador, ya había estado de segundo entrenador en el Getafe, eh, subió el entrenador del filial, Pablo Franco, y me llamaron para ser segundo entrenador, yo estaba terminando mis cursos de entrenador y fue una temporada muy difícil en el Getafe, que nos estábamos jugando el descenso, recuerdo que había dejado el equipo Quique Flores, en el que era una temporada complicada que el equipo otra vez despegó con él y bueno, al final una salida de algún jugador no le agradó y dejó su puesto y bueno, lo cogimos nosotros con mucha ilusión, con poca experiencia y conseguimos el objetivo de mantener el Getafe en primera división. Y Ujú. luego al poco tiempo pues, me salió esta oportunidad de entrenar al decano, era un reto muy, muy importante para mí. Pero bueno, las exigencias de estos clubes muchas veces hacen que no puedas tener paciencia con entrenadores en los que los resultados no acompañaran y no pude continuar durante toda la temporada. Pero bueno, fue una experiencia muy buena para mí y todavía sigo queriendo ser o continuar mi carrera como entrenador. Ahora sí que soy director deportivo de un club de segunda B, del Sanse, y bueno, Ujú. formándome en el mundo del fútbol. Estoy probando prácticamente todos los puestos. Me queda solo ser presidente, pero esa ya la descarto. Pero bueno, he sido jugador, entrenador y director deportivo y cuanto más conocimiento creo que tengamos de lo que es esta industria, de lo que es esta profesión, yo creo que más enriquecedor y mejor, ¿no? Para luego cuando realmente llegue de nuevo la oportunidad poderla desempeñar de la mejor manera, tanto de entrenador como dirección deportiva en la que estoy ahora, pues mejorando y queriendo ser mejor cada día, llegando con la ilusión de poder llegar a la élite, igual que la tuve de jugador, lo sigo queriendo
hacer y tener en el nuevo puesto que pueda desempeñar. Yo también haciendo un poquito de hincapié en esta época en el Recre, que bueno, creo que Ángel Pérez era tu segundo, luego se quedó ahí el de primer entrenador. ¿Cómo le sienta eso a un primer entrenador cuando el segundo se queda? ¿Te sentó mal o no le guardas rencor? ¿Crees que es una oportunidad para él y también la tenía que aprovechar? ¿Cómo recuerdas todo aquello? Porque luego creo que Bueno, él a mí también duró 13 partidos también y luego al final sí, terminó. bueno, a ver, cuando yo por lo menos creo en los códigos éticos de entrenadores, cuando te llevas a tu segundo en un grupo de trabajo, pues lo normal es que cuando salga tu entrenador, pues también el segundo, porque al final vas en el pack. Lo normal es que el primer entrenador y el segundo tengan la misma idea, la misma conexión. Tampoco entiendo que un club, cuando se va a la figura de primer entrenador, en la que apuestas y crees y dejas a tu segundo, que tampoco tenía bagaje como primero, pues apuestes por él porque realmente era una situación de más de cuestión económica en la que no tienes para poder invertir en otro entrenador y te quedas prácticamente con lo que podía haber en el club en ese momento. Luego cada uno puede tomar las decisiones que quiera, es libre de poder seguir o no y bueno, cada uno, como te digo, elige su Ujú. carrera. Yo no lo haría, pero todo es todo respetable y cada uno toma las decisiones, tanto de un club como el poder decidir qué es lo que le vale o por qué crees que es una persona u otra válida, como luego la persona que elige el quedarse, porque, bueno, es su vida y cada uno decide lo que quiere. Ahora también comentabas que, bueno, sigues ligado al mundo del fútbol, director deportivo del Sanse, pero también te hemos visto en la tele comentando partidos, dando ese salto a los medios de comunicación. ¿Cómo te sientes en la tele comentando partidos? Porque yo creo que te gusta, Sí, pero sí. cuéntame un poco. Pues mira, ya había tenido la experiencia en Gol Televisión y bueno, me sentía muy cómodo, incluso antes de ir al Recre como entrenador y en el Recre, estando allí, también hice un par de colaboraciones también dentro de que pudiéramos cuadrar horarios y es algo que disfruto porque me encanta hablar de fútbol. Me siento a gusto, no lo tomo como un trabajo, como presión, no me cuesta, me encanta hablar lo que estoy viendo, comentar lo que veo, darme visión de- del fútbol, de un partido, de un comentario, de cualquier acción que pueda suceder dentro de él, intentar darle naturalidad, que la gente lo pueda entender con mi vocabulario que sea lo más entendible posible, porque si los futbolistas o los entrenadores nos ponemos a hablar palabras técnicas, muchas veces el aficionado no entiende lo que está pasando en el terreno de juego y me encanta tanto locutar como mis colaboraciones en radio, como ahora mis apariciones también en análisis de la liga en Movistar y bueno, disfruto muchísimo también de esta profesión y intentan, como te digo, pues transmitir todo lo que estoy viendo con esa pasión que siempre he tenido, tanto jugar, pues la intento desarrollar también comentando. Al final yo creo que también un poco se ha entendido eso, ¿no? Creo que el futbolista puede dar un punto de vista muy importante porque ha estado en el césped al Mm. alto nivel. Entonces, a veces el comunicador pues, le puede faltar alguna cosa a nivel táctico, a nivel psicológico también. Y a lo mejor tú viendo el partido puedes entender por qué aquel jugador ha fallado aquel gol, por qué aquel jugador pues ha hecho esa falta. Entonces, yo creo que, ¿cómo lo ves tú esto? Claro, yo creo que los exfutbolistas que hablamos de fútbol en televisión, debemos ser un complemento de los periodistas. El periodista es el que realmente tiene el conocimiento de cómo transmitir, que puede basarse más a lo mejor en análisis o en estadísticas o en historia de jugadores, en saber Ujú. procedencia, y nosotros nos tenemos que centrar más en lo que realmente está pasando en el juego y, como tú has comentado, en situaciones que nosotros hemos pedido vivir y que un periodista que lleva estudiando toda la vida para desarrollar esta carrera, pues no ha podido hacerlo, porque al final es lo que cada uno elige y nosotros hemos tenido el privilegio de haber estado en el terreno de juego y haber vivido esas situaciones en las que a veces es incomprensible cómo se puede fallar un gol, cómo pueden suceder determinadas acciones en el juego, pero que cuando estás ahí abajo ves que es posible y puedes intuir o ver por qué le ha pasado a ese jugador. Y ahí es donde nosotros yo creo que tenemos un punto de vista más objetivo, ¿no? De lo que puede vivir o qué sensaciones puede tener un entrenador, un jugador dentro del terreno de juego y podemos ir un poco más al detalle, ¿no? No tener una visión más genérica, sino que ir más al detalle en determinadas acciones o partidos puntuales.
Y ahora que estás, digamos, o has estado pues también en los medios comentando partidos, has estado, como si dijéramos, en la otra parte de lo que es el fútbol. ¿Crees que los futbolistas son a veces ingratos con la prensa, que podrían mejorar su relación? ¿Crees que hay que hacer un ejercicio entre los dos, entre futbolistas y prensa? Porque yo creo que últimamente se ha distanciado un poco un colectivo del otro. No sé si tú piensas lo No, yo mismo. creo que son necesarios porque igual que al futbolista le encanta que le elogien y que salgan portadas cuando hace las cosas bien, pues yo creo que el periodismo y los futbolistas es una industria en la que todos forman parte. Hay muchas personas que viven de esto y en la que tienen que entender la profesión de cada uno, siempre que se haga con respeto bueno, entendiendo las posturas de uno y otro, pues deben estar cercanos, ¿no? Yo creo que el poder sacar lo que pasa dentro de un campo al exterior, al final es información y es algo que también yo creo que puede convertir también más humanos a los futbolistas, que también Ujú. sienten, que tienen sus problemas y que no todo es tan fácil como se ve. Es una profesión muy dura, muy corta, que se vive con muchísimo estrés y bueno, también como me ha pasado a mí también en algunas situaciones y puedes ver alguna declaración de algún jugador, pues puedes ver o intuir por qué pasan, porque están expuestos, como te digo, a muchas presiones también dependiendo del nivel y del club, ¿no? Hay equipos que tienen que ganar siempre y no todos los momentos son buenos para poder hablar con un jugador, pero sí que hay que saber entender cuál es el papel de cada uno e intentar pues que esa unión sea cuanto mejor, pues eh, más puedes sacar al exterior, ¿no? Que a veces es complicado, ¿no? Acercar los dos puntos, pero ojalá que nosotros que estamos ahora en los medios de comunicación podamos eh, servir Como esa honesto, sí. cohesión, ¿no? Es en eso de unión entre ambos. Incluso nosotros hemos hecho alguna entrevista virtual en la que hemos tenido oportunidad de hablar con los futbolistas y ir quizá a esa pregunta de fútbol sin pensar más allá, sin buscar polémica y centrándonos. Entonces ellos quizá a lo mejor se sienten más relajados cuando se la pregunta a un exfutbolista que quizá todavía ven la figura del periodista como que les amenaza, ¿no? Pero yo creo que hay que intentar que se suavice todo esto y que cuanto más podamos sacar de la naturalidad de un jugador hacia el exterior, mejor. Ujú. Y luego también, aprovechando un poco esta etapa que tienes en los medios, ¿a qué equipos te gusta seguir ahora en la actualidad? ¿Con qué equipo te diviertes? Me imagino que con Sevilla, con Getafe, pues siempre tienes como pues un poco el corazón que te une a ellos, pero ¿te gusta algún equipo más de ver o que disfrutes viéndolo? Mira, pues esta temporada he disfrutado mucho con la Real Sociedad. Creo que ha hecho un grandísimo fútbol. Por supuesto, como has comentado, con el Sevilla y Getafe, no solo porque son dos clubes que le tengo muchísimo cariño y son mis equipos por los años que he estado ahí, pero es que están haciendo muy bien las cosas. Es que el Sevilla está en Champions y el Getafe está haciendo una gran Europa League y, y ahora mismo pues es uno de los equipos punteros de nuestra liga. Entonces me ha tocado mucho analizar a estos dos equipos, pero siempre destaca algún equipo en particular. Este año creo que es el año también de la Real, porque tiene grandes futbolistas y Manuel está haciendo una gran temporada y hay Ujú. que dar su sitio, ¿no? a cada equipo que se está colando en nuestra competición destacando, como también el gran papel que está haciendo el Granada, después de ser un recién ascendido y está llevando con solvencia su primera temporada. Y bueno, siempre hay equipos que hacen bien las cosas, ¿no? Y que hay que darle su momento. Ujú. Luego también, ahora que hablabas del Getafe, te quería preguntar un poco por qué crees que el Getafe de Bordalás a veces tiene tan mala prensa. Porque es verdad que es un equipo que es el que más faltas en la liga comete, el que más tarjetas ve, pero también es un equipo que es ofensivo, que marca goles, que le disparan poco. Es decir, es un equipo que es verdad que es un equipo quizá más duro que otros, pero como podía ser el Alavés de Mané o el Valencia de Cooper, un equipo duro, aguerrido, pero sin embargo siempre es como que hay tiene ese estigma, ¿no? De que, el Getafe es un equipo de jugadores que se pasan con el reglamento. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que también ha sido en las primeras temporadas. El Getafe asciende de segunda a primera, en el que, bueno, su fútbol quizás eh, es más comparable a muchos equipos que puede haber en esta categoría, pero asciende de una manera, yo creo que muy destacada, cogiéndolo en los últimos puestos y Ujú. al final jugando un playoff en el que es muy superior a todos sus rivales y asciende a primera división. Y luego vuelve a sorprender en primera, disputando hasta el último partido la Europa League al Sevilla.
Entonces, claro, eso ya llama más la atención y un equipo que gana no siempre es recibido de la mejor manera, ¿no? Y el equipo ese año, el Getafe, después de su paso por segunda, hace una gran temporada. Sí que destaca de nuevo que un equipo como el de Bordalás, bueno, que es aguerrido, que su fútbol no es tan atractivo porque sorprende su manera de jugar, en la que es incómodo para el rival, para los entrenadores, para los jugadores. Nadie quiere jugar contra el Getafe y que es, lo más fácil que es pues bueno, en lugar de buscar soluciones de cómo ganar el Getafe, pues es criticarlo y decir, bueno, este equipo juega muy directo, es que corta mucho el juego, pero realmente no es así y todo tiene una explicación. Lo demuestra la siguiente temporada entrando en Europa League y luchando hasta el final con el Valencia para entrar en Champions. Entonces, claro, Ujú. ya son palabras mayores. Yo creo que la temporada pasada ya el Getafe fue un equipo reconocido, sobre todo por el mundo del fútbol, por los futbolistas y por los entrenadores que ya amplían su visión. Sigue habiendo entrenadores que le discuten su manera de jugar, pero es que esta temporada ha estado mucho tiempo en puestos Champions, está empatado con el cuarto clasificado, que es la Real Sociedad, entonces ya no es una sorpresa, ya no es que el equipo juega duro o que hace muchas faltas, ya es que hace muchas cosas bien. Entonces, cuando un equipo lo pones prácticamente en la línea defensiva en el medio campo, aprieta al rival arriba, creas continuas ocasiones al rival, gana a equipos de, en teoría, mayor nivel o vas a eliminatoria contra el Ajax y es tan superior, al final tan solo tienes que rendirte al equipo porque hace las cosas muy bien. Las tantas faltas tienen una explicación. Si tú pones la línea defensiva en el centro del campo, es lógico que tengas que apretar al rival, porque si no te van a poner un balón a la espalda y tiene muchas posibilidades al rival. Entonces, todo tiene Ujú. un sentido y al final y lo está desarrollando muy bien. El juego directo es el mejor, en poner la línea adelantada es el mejor, es el equipo que más recupera arriba, de los que más Ujú. remata, va cuarto clasificado empatado con la Real Sociedad, no se le puede pedir más, es que no entra en razón que nadie le pueda criticar este estilo, porque todos los estilos son válidos cuando consiguen los Totalmente. resultados. Ujú, totalmente. Pues Javi, estos directos tienen un límite de 1 hora. Otra vez se me ha pasado el tiempo volando. Tengo aquí tropecientas preguntas más, pero el tiempo es el que es. Si otro día podemos hacer otra charla para hablar de otros temas, la haremos, pero por hoy no te molesto más, que también estarás ocupado, tendrás que hacer algunas cosas con la familia. Ha sido un placer, de verdad. Has explicado muchas cosas, Igualmente. creo, muy interesantes del fútbol. Así que nada, esta es tu casa y gracias por la entrevista porque ha sido deliciosa. Muy bien, muchas gracias. Que vaya muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.